Buenas tardes, estamos en la casa del doctor José Daniel Trujillo Arcila, ex notario primero de la ciudad de Pereira, historiador de tradición sobre temas importantes de la historia local, departamental, regional, nacional, internacional, un historiador nato. Y hoy estamos acá en el programa Culturarte para efectos de indagar un poco los orígenes y el porqué de la palabra o de la identificación de Pereira con la pereiranidad. ¿Qué es eso de la pereiranidad? Yo tengo algunas observaciones sobre ese término. Me parece que es una expresión romántica. Yo diría que así como hay alma nacional, que es esa identificación que tienen los pueblos con su pasado, su presente y su futuro, aquí con el epíteto de perenidad se ha creado una especie de alma local, un sentimiento romántico de pertenencia y de querencia a unos lares, a un territorio, a un espacio físico, a unas montañas. Se me antoja pensar que siendo Pereira una ciudad por excelencia cosmopolita, creada por personas que llegaron de diferentes sitios, pero además que ha crecido por esos flujos migratorios, especialmente los que se dan en la década del año 20, los que llegan después en la época de la violencia política de los años 50, flujos de migratorios, personas que llegaron de todos los lares del antiguo Caldas, del Tolima, del Valle, pues aquí hay un componente humano muy heterogéneo, de tal manera que identidad pereirana es una creación de una clase dirigente, de una clase social, de una clase empresarial, de una clase política, para lograr aunar, concitar corazones y esfuerzo en torno a unas manifestaciones mancomunadas y unas grandes realizaciones colectivas para la ciudad. Villa Olímpica, Aeropuerto Matecaña, Hospital San Jorge, todos esos hechos que han concitado y recogido el sentimiento de personas que no nacieron aquí, pero llegaron, fueron acogidas, han procreado aquí, se han regado por estas montañas y estas laderas. Y repito, es un sentimiento hermoso que inspira unidad, así la ciudad sea cosmopolita en su esencia. Podríamos decir entonces que existe una estrecha relación entre la pereiranidad y el civismo, y también con las gestas cívicas que se adelantaron en Pereira desde hace más o menos 3, 4 décadas atrás. Sinónimos, expresiones similares, se podría decir perfectamente el civismo pereirano, el sentimiento de peregrinidad, es decir, es esa expresión que nacida en algunos lugares muy claros de la ciudad, el Club Rialto, la Cámara de Comercio que ha servido tanto y que tanta importancia ha tenido en muchas décadas en el poblado, y los partidos mismos, eh, agrupados de una dirigencia que sentía ese sentimiento, así tuviese rivalidades entre sí, supieron concitar esos corazones, reitero, para que civismo, perenidad y voluntad de crecimiento forjaran esta pujante urbe. ¿En qué medida podría decirse que los pereiranos tuvieron que adelantar gestas cívicas porque no tenían los líderes que tuvieran las posibilidades a nivel nacional de jalonar recursos para adelantar las obras que tuvieron que adelantarse con la idea, con el propósito, con los recursos de cada una de las personas que participaron de esa gesta? No, yo creo que siempre ha habido liderazgo. Eh, Unos liderazgos iniciales de personas llegadas del oriente antioqueño, que subieron por Arma, que pasaron por Aguadas, siguieron a Pácora y terminaron en lo que hoy es la Pereira actual, o el Cartago viejo, como debiéramos decir realmente. Pero aquí había que entender que el departamento más pequeño de Colombia, Caldas, que tenía tres ciudades, una capital heráldica muy distinguida, una reconocida clase dirigente a nivel nacional, una ciudad pujante en crecimiento, apabullantemente creciente,
una ciudad más pequeña, pero también en vía de desarrollo, que era Armenia, pero esa ciudad que yo llamo apabullantemente creciente es Pereira, y eso origina que los distinguidos ciudadanos, hombres y mujeres que habitaban Pereira, pues tuvieron que, digamos, pellizcarse para que se entendiera que esta ciudad merecía un mejor trato al que recibía de la clase dirigente manizaleña. No hablemos de Caldas porque finalmente éramos Caldas, sino manizaleña, y de ahí que se pudieron realizar gestas que sirvieron de ejemplo a muchas partes del país. Tenemos un hecho muy importante, un indicador. Dicken Castro, el gran arquitecto colombiano reconocido mundialmente, en una obra que sobre el estudio de la Guadua, dice, por ejemplo, que el barrio Cuba de Pereira, en sus orígenes, es el primer experimento de autoconstrucción en Guadua. Mire usted, primer experimento de autoconstrucción en Guadua que era en Colombia. O sea que no solamente ese sentimiento dirigente se daba en las élites cercanas al Parque Bolívar, sino aún en los lugares marginados. Estamos hablando de esa experiencia habitacional de los años 58, 60 en adelante, y la pujanza en este sentido urbanístico. De tal manera que la clase dirigente siempre la hemos tenido, pero fueron asumiendo posiciones. Los hijos de muchos de esos migrantes que llegaron del norte de Caldas fueron a estudiar a Popayán, fueron a estudiar a Medellín, fueron a estudiar a Bogotá y regresaron a servirle a la ciudad. Ahí se fue forjando una clase dirigente muy importante que todos los días sigue creciendo y mostrando resultados en la faz de Colombia. Podríamos decir que la pereiranidad ha cambiado entre esos tiempos de antes con los tiempos de ahora, porque la vocación de servicio de los líderes actuales es muy diferente a la de nuestros líderes de hace 40 o 50 años. No, por supuesto. Las ciudades van creciendo y crecen y se generan nuevas necesidades. Mire que hoy hablamos de planta de tratamiento, de la PETAR, pero hace 100 años la necesidad urgente era cómo trasladar el agua del río Tun al Parque de la Libertad, para que allí hubiese una acequia o un sitio donde las familias tuviesen lavanderas que pudiesen lavar sus ropas. Y las ciudades van creciendo. El alcantarillado que pasaba por la carrera cuarta, que pasa todavía alguna parte ya en desuso por la carrera cuarta de Pereira, pues era lo que se necesitaba para ese poblado que empezaba a mostrar crecimiento. Es que yo le digo, Javier, traer una máquina del cuerpo bombero, un equipo automotor del cuerpo bombero en los años 20 y pico del siglo pasado, era una proeza, ya era una dirigencia que estaba pensando en grande. Tener la primera planta telefónica de discado automático en Colombia, ya eso era pensar muy, muy en grande, pero esas eran las necesidades de la época. La Pereira de hoy, pues en esa época no estábamos pensando en tener aviones, ni siquiera que aterrizaran por acá. El primer avión que llegó a Dos Quebradas, que aterrizó allí, la gente empezó a creer que era una avispa gigante que estaba sobrevolando a Dos Quebradas. Hoy mire que recién renovado, reinaugurado o rejuvenecido el aeropuerto Matecaña, bien actualizado en ayudas de navegación, y ya estamos diciendo que necesitamos una fase más de modernización. Es decir, en la medida en que la ciudad crece, pues las circunstancias van creciendo. Hospitales de mayor complejidad, de cuarto nivel, ya no el viejo y antiguo Hospital San Jorge que atendía no solamente los eventos primarios, sino las catástrofes o las enfermedades más delicadas del momento. Vamos evolucionando y creo que vamos muy bien. Y ahí aparece el término peregrinidad, que es imposible borrarlo de la esencia misma del ser de la ciudad. Si hoy llamáramos a adelantar obras mediante la colaboración de todos, el aporte de todos, ¿usted considera que la gente podría acudir al llamado y hay líderes para hacer esa promoción? Líderes hay, líderes hay, líderes hay, de todas las condiciones. El llamado es posible realizarlo y habrá una gran concurrencia. Por supuesto, esa concurrencia no tendrá la connotación de masiva desde el punto de vista que es imposible alojar en la Plaza de Bolívar, en algún lugar, toda la población que habita Pereira. No es como la convocatoria de los primeros años 20 para subir piedras desde el río Otún por toda la calle 20 hasta el andén de lo que hoy es la Catedral de Pereira,
porque eran hileras de personas, una seguida detrás de otra, seguida pasándose de una piedra, pasándose de una piedra. Así se hizo parte del andén, digámoslo así, de la actual catedral, desde el río Tun, carrera primera, por toda la 20, es una cadena de personas transportando piedra. Hoy somos tantos que no sería viable eso, pero que resulta reír a la gente para hacer una gran cruzada cívica, una gesta multitudinaria, sería lo que es posible. Doctor Daniel, ¿usted considera que los niveles de corrupción en los que se ha comprometido el gasto público le está haciendo mucho daño al civismo de las ciudades y especialmente al de nuestra querida ciudad de Pereira? Mire, la corrupción es un cáncer incrustado en la sociedad colombiana y en cualquier sociedad humana, porque es que Paul Taborí, cuando hablaba de la forma de la estupidez humana, hablaba del complejo del rey Midas. Es decir, ese afán del hombre de atesorar, pero además ese afán del hombre de engrandecerse, de sentirse dueño mediante el apoderamiento de los bienes del Estado, no solamente de su esfuerzo personal, trabajando el campo, la empresa, sino de la facilidad de manejar de tributos y poder quedarse con parte de ellos. No, ese es un cáncer nefasto propio de todas las sociedades, no lo va a justificar. Lo que sí creo es que yo, que soy persona que recorro las carreteras de Colombia y las montañas de Colombia con alguna frecuencia, quiero decirle que por toda parte se ve el crecimiento de Colombia. En Pereira básicamente usted ve por todas partes que hay crecimiento, bien hecho, mal planeado, equivocado, torpe en los diseños, que se robaron la plata, pero permanentemente usted está viendo que la ciudad va evolucionando, y eso se debe a la presencia del Estado, en este caso del Estado a nivel nacional, pero también al presupuesto municipal. Sería gratísimo poder saber que algún día no se robaran un peso del presupuesto municipal, porque Pereira sería entonces un paraíso para todos los que habitamos y seguramente para todos los que quisieran venir a vivir aquí. En el gobierno anterior, en la alcaldía que acaba de entregarle a Mauricio Salazar, hubo un eslogan, una campaña de decir que Pereira era el mejor vivero del mundo, era el mejor vivero de Colombia. ¿Hasta dónde cree usted que Pereira, que ya no es un pueblo, sino una ciudad pujante, está preparada para recibir la cantidad de gente que bajo el eslogan de que Pereira es el mejor vivero del mundo van a llegar y se está generando un fenómeno que se ha denominado gentrificación? En vez de hacer un bien, le va a causar un mal a la ciudad. Sí, desde que el alcalde Gallo habló de que Pereira era la capital del eje, eso empezó a generar cierta inconformidad en las ciudades vecinas, pues las antiguas ciudades que pertenecían al departamento de Caldas, pero por supuesto ese es un eslogan, yo diría, pegajoso, porque realmente mientras se hablaba de que Manizales era una ciudad universitaria, que Armenia era una ciudad que tenía otra connotación, pues Pereira hoy, sin darse cuenta, es una ciudad universitaria, es una ciudad comercial, es una ciudad turística, como se quiso plantear el tema y como se sigue planteando el tema del turismo. O sea que Pereira conjuga todas esas virtudes, tiene espacios de crecimiento, tiene abundante tierra habilitable en los perímetros de servicios públicos, y entonces la ciudad ha venido creciendo y se ha vuelto un centro atractivo para bogotanos, medellinenses, personas de la tercera edad, pensionados, y creo que eso no lo hemos mirado con atención, eso no lo hemos mirado con interés. Nos vamos dando cuenta que la ciudad va generando unos núcleos poblacionales muy bonitos, unos centros comerciales, pero no estamos preparados para, si no atendemos esos casos y solucionamos, nos vamos a dar cortos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. El tema del agua es muy preocupante, con el cambio climático, que la ciudad de pronto se vea llevada a racionamiento de extremos o a dificultades en esta materia. Como pereirano por adopción, ¿qué añora usted del Pereira de antes? Bueno, yo llegué a Pereira a trabajar en enero del año 70. Ya son 54 años vinculado acá. Aquí constituí mi familia y yo caminaba muy fácil.
Iba a mi trabajo desde la calle 24 con carrera novena hasta los lados de la trilladora San José y caminaba con mucha facilidad. Mm, no tenía temor de ladrones, la gente era amable, pero no, la ciudad hoy se volvió caótica. El centro de Pereira es caótico. El tema de los vendedores ambulantes es un problema urbano de todas las grandes capitales del mundo. Eso no es un problema pereirano, pero no ha sido posible. Yo fui secretario de gobierno de Pereira y me correspondió recibir el problema de los vendedores ambulantes establecidos en el Parque de la Libertad. Establecidos en el Parque de la Libertad. Ya la administración siguiente, que fue el alcalde Juan Guillermo Ángel, logró consolidar la propuesta de llevárselos a lo que es el San Andresito de hoy, pero aquí hemos vivido como unos cambios bruscos. El hecho que la población de la ciudad reciba era un flujo migratorio porque la gente encuentra aquí facilidades de trabajo, de estudio para sus hijos, de oportunidades laborales, pues necesariamente significará que aquí vamos a tener unas poblaciones flotantes que van y vienen en el día a los pueblos y otras que se van asentando y se van asentando, y de ahí el problema de las invasiones, del desorden urbano, de las basuras, de todas estas circunstancias que vive la ciudad. Pereira fue una ciudad que en los años 50 creció caóticamente, no estaba preparada para recibir tanta gente, y entonces cuando usted se va para los lados del Ibaré, de Correcito, usted encuentra que hay calles cruzadas, donde se pierde la cuadrícula, la típica cuadrícula española que se origina alrededor del centro de poder que se llama iglesia y el centro de poder que se llama alcaldía, ¿cierto? Se van generando las cuadrículas. Cuando usted se mete por Berlín o por Correcito, hay calles transversales, y usted dice, ¿y esto? Pues eso es el origen de esa macrocefalia urbana que suelen vivir las ciudades cuando las ciudades no están preparadas para recibir gente que tiene que establecerse, tiene que estar cerca suya. Yo viví el crecimiento de Villa Santana. Nosotros nos opusimos a Villa Santana porque en esa época se certificaba en el Consejo que no había cuota de servicio sanitario para llevar agua. Después hubo que resolver el problema. Y hoy me sorprende ver toda la cantidad de barrios, las brisas, todo lo que ha generado allí el macrocolegio Jaime Salazar Oledo, pero eso requiere de muchos esfuerzos, de mucha gente para darle solución a los problemas que va generando esas migraciones que van estableciéndose de manera irregular. El problema de la tenencia de la tierra se vuelve caótico. Toda la franja del ferrocarril que va desde Confamiliar hasta Estación Villegas, bajando hasta Puerto Caldas. Eso ha habido que asumirlo y buscar legalizar los servicios públicos. La gente se va estableciendo porque necesita fundar un lugar donde sea el asiento de su familia. ¿Qué recomendación le haría a usted como ciudadano del común, experimentado tanto en el sector privado como en el sector público, a la actual administración de Mauricio Salazar? ¿Qué recomendación le haría desde el punto de vista de inversión física, de inversión social? ¿Qué se le ocurre? No, mire, siempre dijeron que la mejor reforma agraria que podía crear un país era hacer carreteras. Yo se lo voy a aterrizar a nivel municipal. La mejor inversión es establecer unos circuitos viales que le permita a la ciudad respirar desde el punto de vista de que el tráfico que entra y sale hacia Cerritos, hacia Manizales, hacia Marsella, fluya con mayor velocidad. Y dos, pues acá hay unos asentamientos subnormales a los que hay que atender sin descuidar el deterioro urbanístico que vive el centro de la ciudad, unas veces por desuso y otras veces por desuso. Las ciudades se acaban por mucho uso o por desuso. Y el alcalde tiene que pensar, pero a eso súmele pues el tema de salud y educación, y las obligaciones de un alcalde son infinidad. Yo no conozco, le confieso, el plan de desarrollo actual del municipio, ni el plan que escribió el alcalde Salazar, su propuesta que escribió para optar como candidato a la alcaldía de Pereira. Habría que revisarlo para determinar qué viabilidades hay. Y finalmente, el tema presupuestal, el tema tributario, que es tan importante porque no basta buenos deseos ni mucha literatura escrita de lo que voy a hacer, sino es con qué recursos cuento. Habrá que volver a la valorización, por ejemplo.
Y eso no le gusta a la gente, pero habrá que volver a la valorización y esperar que el gobierno nacional se comprometa con los grandes proyectos de los cuales ningún municipio está en capacidad de realizar en Colombia hoy. Doctor Daniel, ya para terminar, quisiera que le enviara un mensaje especial a los historiadores tanto de Pereira, de Risaralda y del eje cafetero sobre el qué hacer sobre la historia, porque parece que los historiadores están dispersos, no se unen, no se hablan y, y sabemos que los historiadores hacen una gran contribución. Eh, Inclusive los economistas pensamos que hacen una gran contribución al crecimiento y al desarrollo económico, no solamente a la cultura, sino también al crecimiento del país. Javier, mire, nosotros hemos evolucionado mucho en el tema de la capacidad histórica que se ha ido creando, forjando en la ciudad. Es que hace 40, 50 años eran dos textos sobre la historia de Pereira, era Hugo Ángel y otro, y paré de contar. Había pequeños folletos, pero realmente hoy sí tenemos escuelas, y ahí viene la divergencia de la cual usted habla. Hoy tenemos escuelas respetables, con unas líneas de investigación profundas, donde cada quien tiene su versión sobre el nacimiento, el origen de la ciudad, los verdaderos fundadores, su desarrollo, su crecimiento, los personajes protagónicos. De tal manera que no vamos a poder, no va a ser posible, usted los puede reunir en una mesa de trabajo, en torno a una conversación, pero habrá disparidad de criterios porque todos tienen una visión distinta de los que llegaron, de los que no llegaron, pero nacieron aquí y ayudaron a contribuir y a forjar esta ciudad hasta el día de hoy. Pero es importante, mire, el tener una maestría de historia en la Universidad Tecnológica, eso es importantísimo. De ahí han salido investigaciones y por supuesto investigadores profundos y muy interesantes. Yo creo que el director John Jaime Correa ha hecho una extraordinaria tarea allí, porque ha abierto espacios que permiten una visión de ciudad y de territorio desde hoy, pero con mirada del pasado. Como notario yo tuve el honor de abrir el archivo de la notaría primera a, a personas que nunca tuvieron acceso a ese libro, a esos libros. El tomo primero, donde está el testamento, por ejemplo, del padre Remigio Antonio Cañarte. Eso no había acceso a ese libro. Hugo Ángel lo menciona, pero el resto nadie tenía. Yo abrí las puertas del archivo para que la gente llegara y allí aparecieron muchachos muy interesantes, personas como Emilio Gutiérrez, a investigar, a leer, a escribir. En fin, hay una escuela nueva. El hecho que haya una sociedad bolivariana de Pereira, que haya una academia de historia de Risaralda, es la Academia Pereirana de Historia. No, mire, hay mucha gente que gusta del tema, investiga, aporta. O usted va a una reunión y todos los días aprende más, se lleva inquietudes, escucha nombres, situaciones, momentos, de manera que es imposible que tengan al unísono una sola voz, pero por lo menos están aportando el crecimiento de esos factores históricos que contribuyeron a que la ciudad fuera grande y siga creciendo. ¿Usted considera que la verdadera historia de Pereira ya fue contada o hay mucho por contar No, todavía? Y que grupos de investigación que se están abriendo en las universidades tienen un gran compromiso de seguir en esa investigación. Sí, yo creo la historia de Pereira no ha sido todavía contada. Todavía tenemos que escuchar muchas versiones, porque es que los primeros investigadores que hubo en la ciudad eran los archivos de Pereira, en los archivos de Cartago, pero muy pocos han tenido acceso a los archivos de Popayán, a los archivos de Sevilla, en España. Ahí está la historia de Pereira, redactada y escrita del Pereira, otrora Cartago, en su primera fundación por Jorge Robledo. De manera que todavía hay que aportar demasiado sobre esta historia. Mire, estamos en el corregimiento de Tribunas. Estamos muy cerca de la avenida Condina. El corregimiento, el caserío de Condina, era tan importante como el caserío de Pereira. Muy cerca acá, del sitio que se llama Punto 30, estuvo el caserío de Condina. Tal vez donde se dijeron las primeras misas, con altar portátil y piedra de ara, con algún elemento propio del cuerpo humano de un santo.
incrustado en la piedra de Ara, sí. Y ese caserío fue desapareciendo, pero ahí está enterrada la historia, parte de la historia de Pereira, porque ese corregimiento era más importante que Pereira, o iban creciendo a la par. Viene la construcción del Camino del Privilegio entre Cartago y Villa María, que es una concesión que se le otorga a don Félix de la Abadía, y quien construye este Camino del Privilegio a razón de 1 kilómetro por mes, y va a poder usufructuar peajes. Le pagan para que él usufructúe peajes, para que cobre el paso de recuas, de mulas, de ganado, de personas. Y ese Camino del Privilegio pasa por donde está Pereira actualmente, la ciudad de Pereira. ¿Qué ocurrió con Condina? Fue languideciendo, se fue muriendo, porque nadie volvió a pasar por ahí. ¿Quién habla hoy del caserío de Condina? Que después se llamó caserío de Bobaldía. Nadie. Pues es la historia de acá. Los primeros curas, las primeras, cuando Pereira no era ni siquiera, era villa, después fue distrito, después se llamaba caserío distrito de Pereira, pero ocupaba regiones que iban hasta el Quindío. Territorialmente era un espacio mucho más grande. Hoy hay que empezar a desentrañar para que los muchachos entiendan que el camino del Quindío, por ejemplo, de que hablaba hace 300 años, pasa a ver por toda esta región. El Quindío es un departamento que tomó ese nombre porque hacía parte de una comprensión territorial que se llama el Quindío. Pero el Quindío era un territorio muy grande, muy cerca de donde estamos ubicados actualmente. Bueno, damos infinitas gracias al doctor Daniel Trujillo Arcila por haber abierto las puertas de su casa con el fin de hacer esta entrevista sobre el concepto de la pereiranidad, el civismo, las gestas cívicas y algo de la historia de Pereira que aún todavía no ha sido realmente contada. Muchísimas gracias, doctor. A usted, Javier, y a sus televidentes.